Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema jugoso, uno que ha estado en boca de todos, y que ha generado ríos de tinta virtual, claro. Hoy vamos a hablar sobre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, su romance, su supuesta ruptura y el final de la historia. Porque, seamos honestos, esto es como una telenovela, y de las buenas. Así que prepárense una taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme porque vamos a analizar todo, desde los inicios de su relación, los rumores, las confirmaciones a medias y por supuesto el presunto final. Pero antes de que nos sumerjamos en el drama, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta el contenido que hago, si les gusta este tipo de análisis con un toque de chismorreo sano, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste, así que gracias de antemano. Ahora sí, vamos al lío. Mert y Afra. Dos nombres que inevitablemente van juntos. Se conocieron en el set de la exitosísima serie turca Yalan o Golden Boy, como la conocen en algunos países. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. No solo en pantalla, donde interpretaban a Seyran y Ferit, sino también fuera de ella. Los rumores empezaron a circular casi de inmediato. Que si se les veía juntos, que si cenas románticas, que si miraditas cómplices, un festín para los fans. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier tipo de relación. Eran solo amigos, compañeros de trabajo, la típica respuesta que todos conocemos. Pero seamos sinceros, a nadie le convencía. Las fotos robadas, los vídeos de fans capturando momentos íntimos entre ellos, eran cada vez más evidentes. La presión mediática era enorme. Todos querían saber la verdad. Y entonces llegó el momento. Llegó la confirmación, aunque a su manera. No hubo comunicados oficiales ni entrevistas exclusivas contando los detalles de su historia de amor. Más bien, fueron pequeños gestos, salidas juntos a la vista de todos y, finalmente, fotografías publicadas en sus redes sociales que dejaron poco a la imaginación. Estaban juntos. Mert y Afra eran pareja. La reacción de los fans fue, por supuesto, de euforia. Era como si su síppeo más preciado se hubiera hecho realidad. Los amaban juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación se convirtió en una fuente de alegría para muchos y una inspiración para otros. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de su romance. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y compartían momentos especiales con sus amigos y familiares. Todo parecía perfecto. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis empezaron a surgir hace unos meses. Que si la agenda apretada de ambos les impedía pasar tiempo juntos, que si diferencias irreconciliables, que si, lo de siempre. La maquinaria del rumor se puso en marcha y, como una bola de nieve, fue creciendo y creciendo hasta convertirse en una avalancha. Al principio muchos fans se negaban a creerlo. Intentaban encontrar explicaciones lógicas a las ausencias de uno en las publicaciones del otro, a la falta de muestras públicas de afecto. Revisaban cada historia de Instagram buscando alguna pista, analizaban los me gusta en las fotos de sus amigos en común, todo con la esperanza de encontrar una señal de que seguían juntos. Se aferraban a cualquier resquicio de esperanza. Creaban teorías conspirativas sobre la mala prensa, los paparazzi intrusivos y la manipulación mediática. Se organizaban campañas en redes sociales para demostrar su apoyo a la pareja, inundando Twitter con hashtags como #MertAfraForever y #GoldenLove. Eran como detectives, buscando pistas en cada rincón del universo digital. Pero poco a poco la verdad fue haciéndose evidente. Las fuentes cercanas a la pareja empezaron a filtrar información a los medios, confirmando lo que muchos temían: Mert y Afra habían terminado su relación. Estas fuentes, que se mantenían en el anonimato, revelaban detalles sobre las crecientes tensiones entre los dos, las discusiones frecuentes y la dificultad para conciliar sus vidas profesionales con su relación personal. Se hablaba de celos profesionales, de la presión constante de los medios y de la dificultad para mantener una relación normal bajo el escrutinio público. ¿Las razones? Bueno, eso es algo que solo ellos saben con certeza. Pero según los rumores que circulan, la principal causa fue la incompatibilidad de agendas.
Ambos están en el punto álgido de sus carreras y el tiempo que podían dedicar a su relación era cada vez menor. Yalan se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos a la fama internacional. Mert empezó a recibir ofertas para películas y series en otros países, y Afra, por su parte, estaba enfocada en consolidar su carrera en Turquía. Esta situación, inevitablemente, generó una distancia física y emocional entre ellos. A esto se sumaron algunas diferencias personales que, al parecer, no pudieron superar. Se decía que Mert era más extrovertido y social, mientras que Afra era más reservada e introspectiva. Estas diferencias, que al principio no representaban un problema, con el tiempo se fueron acentuando y generando roces. También se rumoreaba que tenían diferentes visiones sobre el futuro de su relación. Mert, al parecer, no estaba listo para un compromiso a largo plazo, mientras que Afra anhelaba algo más serio y estable. También se habló de terceras personas, de celos, de infidelidades. Pero, como digo, son solo rumores. No hay nada confirmado al respecto y, sinceramente, creo que es importante respetar la privacidad de ambos en este momento. Los rumores sobre posibles infidelidades de Mert con compañeras de reparto fueron los que más daño hicieron a la imagen de la pareja. Estas acusaciones, que nunca fueron probadas, generaron una ola de indignación entre los fans de Afra, quienes no dudaron en expresar su descontento en las redes sociales. Algunos incluso llegaron a boicotear los proyectos de Mert, pidiendo a las marcas que dejaran de trabajar con él. Sea cual sea la razón, lo cierto es que su relación llegó a su fin. Y seamos honestos, la presión de interpretar a una pareja tan icónica en la televisión, donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina, debió ser un factor importante. Imaginen tener que actuar como si estuvieran profundamente enamorados mientras, en la vida real, la relación se desmorona poco a poco. Debe ser una experiencia desgarradora. La confirmación oficial, como era de esperar, llegó a través de las redes sociales. Tanto Mert como Afra publicaron mensajes similares, agradeciendo el apoyo de sus fans y pidiendo respeto en este momento difícil. En sus mensajes, ambos dejaban claro que terminaban su relación en buenos términos y que seguirían siendo amigos. Los mensajes, cuidadosamente redactados por sus representantes, intentaban minimizar el impacto de la noticia y evitar cualquier especulación innecesaria. En ellos, ambos artistas expresaban su gratitud hacia sus fans por el apoyo incondicional que les habían brindado durante su relación y pedían respeto y comprensión en este momento delicado. Y aquí es donde llegamos al final de nuestra historia. El romance entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu ha llegado a su fin. Una historia que comenzó en un set de grabación, que cautivó a miles de fans en todo el mundo y que, lamentablemente, no tuvo el final feliz que muchos esperaban. Una historia que demostró una vez más que la fama y el éxito no son garantía de felicidad y que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden llegar a su fin. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden llegar a su fin. Las razones pueden ser muchas y variadas, y no siempre tienen que ver con dramas o infidelidades. A veces simplemente las cosas no funcionan. Las personas cambian, las prioridades evolucionan y las expectativas se modifican. Lo que al principio parecía una conexión indestructible, con el tiempo puede desvanecerse. En segundo lugar, que es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando están pasando por momentos difíciles. Los famosos son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y merecen que se les trate con respeto y empatía. Es fácil juzgar y criticar desde la barrera, pero es importante recordar que no conocemos todos los detalles de su vida y que no tenemos derecho a invadir su intimidad. Y en tercer lugar, que la vida sigue. Tanto Mert como Afra son jóvenes, talentosos y tienen mucho que ofrecer. Estoy segura de que ambos seguirán triunfando en sus carreras y que encontrarán la felicidad, ya sea juntos o por separado. La vida está llena de oportunidades y de nuevas experiencias. Este final no tiene por qué ser un punto y final, sino un punto y seguido. En resumen, el romance entre Mert y Afra ha sido una montaña rusa de emociones para sus fans. Desde la euforia inicial por la confirmación de su relación hasta la tristeza por su ruptura, hemos vivido cada momento con ellos. Ahora, solo nos queda desearles lo mejor en sus futuros proyectos y respetar su decisión. Desearles que encuentren la paz y la felicidad que merecen, tanto en su vida personal como profesional.
Pero antes de cerrar este capítulo, quiero reflexionar sobre el impacto que este tipo de noticias tiene en los fans. Para muchos, Mert y Afra eran más que simples ídolos. Eran un ejemplo a seguir, una fuente de inspiración, una pareja que representaba el amor verdadero. Su ruptura, por lo tanto, es un golpe duro que puede generar sentimientos de decepción, tristeza e incluso desilusión. Es importante recordar que estas emociones son válidas y que está bien permitirse sentirlas. Sin embargo, también es importante mantener la perspectiva y recordar que la vida de los famosos no es un reflejo de la nuestra y que no debemos idealizar sus relaciones. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis del romance entre Mert y Afra. Recuerden que esto es solo una opinión personal basada en la información que he recopilado de diferentes fuentes. La verdad absoluta solo la conocen ellos. He intentado ser lo más objetiva posible, pero es inevitable que mis propias emociones y prejuicios influyan en mi análisis. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la ruptura de Mert y Afra? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Cuál creen que fue el factor determinante en su ruptura? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel importante? ¿Qué consejo le darían a Mert y a Afra? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Me interesa saber sus puntos de vista y escuchar sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Me ayudan muchísimo. Cada like, cada comentario y cada suscripción me anima a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor es como una telenovela, llena de giros inesperados y finales sorprendentes.